Y yo que soy casi de los más mayores, pues nadie sabíamos nada, así de claro. Me impresionó mucho de que algunos esqueletos estaban no estirados, sino un poquito de medio lado y encogidos. A mí me chocó mucho eso. Y digo, fíjate cómo les enterraban antes. Curioso, por lo menos curioso, porque ha sido duro, sacarlos ha sido duro, ¿eh? Hay que picar muchísimo, pero bueno, muy orgullosos. Este fin de semana se ha dado a conocer el tesoro arqueológico descubierto en Lobera de Onsell hace 3 años. Una necrópolis de la Edad Media que fue localizada por casualidad y que los expertos han calificado como única en España. Bajo estas tierras del Cerro de San Miguel, en Lobera de Onsell, se esconden más de 1000 años de historia, por cierto, descubierta por casualidad. Una excavación que se estaba realizando para un vecino del pueblo y nada, en los trabajos pues con la máquina excavadora pues descubrí una losa. Se trata de una necrópolis medieval de entre los años 943 y 1034. Aquí se han hallado 17 tumbas con esqueletos en perfecto estado de conservación. La prueba del carbono 14, realizada en Estados Unidos a 2 muestras, ha permitido fechar este hallazgo único. Se trata de tumbas con losas superpuestas, haciendo un murete de piedra seca a los lados y una forma ligeramente elíptica. Estos análisis revelan también que eran hombres, mujeres y niños autóctonos, y en sus huesos hay más información. Eran gentes que trabajaban mucho con gran esfuerzo y mala alimentación. Entre los vecinos hay gran expectación y en la zona ven este descubrimiento como un posible reclamo. Y conforme vamos teniendo datos, pues sí, claro, pues la idea es sacarlo a conocer, ¿no? Turísticamente y culturalmente, porque esto es un patrimonio de todos los aragoneses. Por delante queda mucho trabajo. Los esfuerzos, cuando haya presupuesto, se van a centrar en limitar la necrópolis y en buscar un edificio religioso que en época medieval siempre acompañaba los espacios de descanso de los difuntos.